Hoy vamos a continuar trabajando con el lugar de las raíces y vamos a tratar de describir las reglas que nos ayudan a dibujar el lugar de las raíces. Pero antes de eso, les quiero dar una introducción a evaluación de una función de transferencia de una manera gráfica que me va a permitir entender un poco las reglas, ¿no? Vamos a ver de qué estamos hablando. Lo primero, en la clase anterior dijimos que estábamos hablando de un lazo de control, ¿verdad? Es decir, tenemos un controlador, tenemos a nuestra planta, GDS, perdón, y lo tenemos un lazo de control, ¿no? Aquí está la referencia y aquí está la salida, ¿no? Y dijimos que lo más fácil era, bueno, para controlar era poner simplemente una ganancia y nosotros decimos que K está entre 0 e infinito. También en la clase anterior a esto lo llamamos el lazo de control o simplemente lazo, ¿verdad? Luego nosotros dijimos que la función de transferencia equivalente del lazo, si yo pudiera, era en este caso K por G sobre 1 más K por G, ¿correcto? Y entonces yo pudiera sustituir el lazo de control por una función de transferencia equivalente, ¿no? Esto es equivalente a un bloque que se llama TDS, ¿verdad? En la que aquí está la referencia y aquí está la salida, ¿correcto? Desde el punto de vista de análisis es más conveniente trabajar con la función de transferencia equivalente, aunque en realidad nosotros lo que tenemos pues es un lazo de control, ¿no? Y entonces si nosotros queremos saber cuáles son los polos del lazo, ¿no? También lo vimos en la clase anterior, tenemos que mirar a la ecuación característica que es esta, ¿verdad? Y mirar cuáles son los valores de S que hacen esa ecuación igual a 0. En lugar de las raíces dijimos, el lugar de las raíces son los valores de S, los valores de S que hacen esta ecuación igual a 0, ¿no? El dibujo en el plano S, sigma J omega, el dibujo de donde están los polos del sistema, en el caso del ejemplo que trabajamos en clase, ¿no? Era algo así, ¿no? El lugar de las raíces es el dibujo de los polos de ese sistema cuando muevo K entre 0, cuando K está entre 0 e infinito, ¿no? Y entonces vamos a hacer un paréntesis sobre las reglas del lugar de las raíces para hablar un poco de la evaluación gráfica, ¿no? Imagínense que tenemos esta función de transferencia, ¿verdad? S más 1 sobre S más 2, S más 3, ¿verdad? Su diagrama de polos y ceros de este sistema sería sigma J omega. Yo tengo un 0 en menos 1 y tengo un polo en menos 2 y un polo en menos 3. Ese sería el diagrama de polos y ceros. Fíjense, supongamos ahora que yo quiero evaluar esa función, yo quiero evaluar g de s en s igual a 1 más j1, ¿no? Por aquí está el punto S1 más J1, ¿verdad? Esto es 1 y esto es J1, ¿no? Y entonces, observen que, primero, si yo tiro los valores, si yo tiro, ok, y si yo tiro los vectores que van de los ceros y los polos a ese punto, ¿no? Vamos a ponerlos de los polos de un color distinto. Si yo lanzo los vectores que van de los ceros y los polos a ese punto, lo vamos a interrumpir, ¿no? Ok, fíjense, vamos a llamar a este el vector 1, a este lo vamos a llamar el vector 2 y vamos a llamar a este el vector 3, ¿no? Observen que el vector 1, pues no es más que un vector que tiene un módulo de raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado,
y un ángulo de tangente a la menos 1 de 1 sobre 2, ¿verdad? El vector 2 es permíteme borrar algo aquí que quedó mal. El vector 2 es un vector que tiene por módulo raíz de 3 al cuadrado más raíz de 1 al cuadrado y un ángulo de tangente a la menos 1 de 1 sobre 3. Y el vector 3 tiene un módulo de raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 1 al cuadrado y el ángulo es tangente a la menos 1 de 1 sobre 4. Y entonces si nosotros hacemos la misma sustitución de este 1 más J1 en nuestra función de transferencia, observen que queda g de 1 más J1 es 1 más J1 más 1 sobre 1 más J1 más 2, 1 más J1 más 3, ¿no? Y ahora entonces fíjense, nosotros tenemos que el vector 1, que es el vector del 0, es precisamente este vector, que el vector 2, que es el vector de s más 2, es precisamente este vector, y el vector 3, que es asociado a este, es precisamente este vector. Entonces nosotros, de alguna manera, y esto quizás hay que tomarlo en cuenta este detalle, si el sistema es de fase mínima, ¿no? Porque lo que estamos diciendo, nosotros estamos trabajando con sistemas de fase mínima, ¿no? Entonces, si el sistema es de fase mínima, yo pudiera, si tuviera un conjunto de polos y ceros, ¿no? Un conjunto de polos y ceros, los que fueran, ¿no? Y quisiera evaluar los polos y ceros en un punto, yo simplemente lo que hago es que tiro los vectores de los polos y los ceros al punto, ¿no? Los vectores de los polos y los ceros al punto, y bueno, hago la evaluación de los módulos y los ángulos de ese vector. Quizás si el sistema es de fase mínima y K, como las K que estamos hablando son siempre positivas, lo único que habría que corregir es en K el módulo, porque el ángulo sería el mismo que determinan la suma de los vectores. La otra cosa es que recuerden que los ángulos de los ceros suman y los ángulos de los polos restan, ¿verdad? O sea que nosotros sumamos los ángulos de los ceros y restamos los ángulos de los polos, ¿no? Y entonces con esto que les estoy diciendo porque nosotros en la clase pasada lo que vimos fue que nosotros lo que queremos para que una cosa esté en un punto esté en el lugar de las raíces es que eso sea 0, y es decir que K por G sea igual a menos 1. Siendo que esto es un número complejo, el módulo de K por G tiene que ser 1 para que, evaluado en el punto S, para que esté en el lugar de las raíces, y el ángulo de K por G tiene que ser un número impar, n veces pi y n impar, ¿no? Para que pueda dar el negativo, ¿correcto? Esa es nuestra condición. Y nosotros, para determinar las reglas del lugar de las raíces, lo que vamos a trabajar es precisamente en la condición angular, es decir, nosotros vamos a mirar los ángulos, de los valores de S, y si es un número impar de pi, nosotros vamos a decir que el punto está en el lugar de la raíz. Entonces, bueno, fíjense, vamos a comenzar entonces con las reglas del lugar de las raíces. Vamos a comenzar ahora con las reglas del lugar de las raíces. La primera, como vimos, nosotros queremos que 1 más K por G sea igual a 0, ¿no? Y fíjense, cuando nosotros evaluamos G en un polo, ¿verdad? Esto lo que quiere decir es que el denominador de G es 0, ¿no? Y que entonces G evaluado en un polo es infinito, ¿no? Es infinito. Y entonces la única manera, cuando estamos muy cerca de un polo,
Cuando S está muy cerca de un polo, la única manera de que esto sea cero, ¿no? La única manera de que eso sea cero es haciendo K igual a cero, ¿no? Aproximadamente igual a cero. Cuando S está muy cerca de un polo del sistema, la única manera de hacer que esa ecuación sea cero es haciendo K igual a cero, aproximadamente igual a cero. Y entonces ya tenemos nuestra primera regla que es en lugar de las raíces, que nosotros por definición estamos diciendo dibujar los valores de los polos del sistema cuando K viaja de 0 a infinito. Entonces en lugar de las raíces comienza en los polos del sistema. Comienza en los polos del sistema cuando K igual a 0, ¿no? Que es cuando comienza el viaje, ¿verdad? Y vamos a ver la otra condición. La otra condición, nosotros otra vez estamos diciendo K por G igual a 0. Cuando S está muy cerca de un 0 del sistema, cuando S está muy cerca de un 0 del sistema, cuando S está... Ya va. Entonces, la única manera de que esta expresión sea 0, si G es 0, es que K sea aproximadamente infinito, es decir, que sea un número muy grande. Y entonces sale el complemento de nuestra primera regla. Ya sabíamos que los polos, que el lugar de las raíces comienza en los polos del sistema, donde K vale 0, ¿no? Y termina en los ceros del sistema, donde K es infinito, ¿verdad? ¿Ok? Y bueno, con esto terminamos la primera regla y paramos con este primer video.